Bendiciones, bendecidos. Ese es el sentir, el deseo de nuestro Padre cada día. Que disfrutemos de su palabra, de su presencia. Sobre todas las cosas, el privilegio de cada día ser instruidos por la palabra del Señor. Sobre todo, bajo la guianza de Jesús, el Hijo de Dios. El día de hoy quiero comenzar en un pasaje del libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, nuevamente hablando de las enseñanzas de Jesús, que nos dice Juan 12, 24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mira qué maravillosa exhortación para saber que nuestra vida tiene un propósito. Siempre lo he dicho, en esta tierra no nacimos por casualidad, no estamos donde estamos por casualidad, pero que hay un punto tan interesante, tan importante en este pasaje. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Ciertamente necesitamos ser como ese grano de trigo que cae a la tierra, pero que no se sostiene por sus ideas, sus pensamientos, su mucho conocimiento, sino ciertamente cae a tierra dispuesto a morir. Lo digo de esta manera, a morir al yo, a lo que representan mis intereses, mis pensamientos, mis emociones, para hacer la voluntad del Señor. Y me toma la idea, que si cuando oramos, por ejemplo, uno de los ejemplos, cuando nos postramos delante del Señor, si no lo hacemos con el propósito de recibir de Él guianza, instrucción y más, es una pérdida de tiempo, es un pensamiento personal. Si cuando oramos y cuando nos postramos a Él, no lo hacemos con el deseo de tener un encuentro con Él y sobre todas las cosas para ser instruidos, guiados, nuestras oraciones no tienen sentido. Vuelvo al punto. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si deja realmente su carnalidad, su humanidad, y se pone ciertamente en la brecha para hacer la voluntad del Señor, lleva mucho fruto. Mira qué maravilloso. Entonces necesitamos morir, por decirlo, a la carne, a los pensamientos, a los deseos, al yo-yo. Yo quiero, yo necesito, yo merezco, para decirle, Señor, hágase en mí tu voluntad. Ahora bien, Lucas 22, 27 nos dice, porque hace la pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Mira qué maravillosa pregunta. ¿Cuál es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o aquel que le sirve? Sigue con las preguntas. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Quién lo dice? Jesús. Sí, dice él. Ciertamente el más importante es el que se sienta a la mesa porque va a que le sirva. Pero yo ciertamente, dice Jesús, yo estoy entre ustedes para servir. Mira qué maravilloso, recuerdo una vez más ese momento cuando se me pregunta, ¿qué se siente ser pastor? Yo le digo, mira, dice la palabra del Señor, que Él prepara la mesa. Yo recibo ese alimento y te lo sirvo a ti. Entonces, ¿qué soy yo? Ciertamente, le digo con mis palabras, soy el mesero de Dios. Recuerdo la sonrisa y en su momento que me regala un mesero de yeso. Porque ciertamente nos identificamos los cristianos, lo digo siempre, los seguidores de Jesús, porque nuestro propósito para hacernos o convertirnos en cristianos es, sobre todas las cosas, el servir. Para comenzar, servirle al Señor. Y, por supuesto, tener el privilegio de servirle al prójimo y a los enemigos.
Ahora bien, mira lo que él dice. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta palabra me impresiona. Es de uno de mis textos favoritos. Como el Hijo del Hombre, Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo hablando de él mismo. El Hijo del Hombre, lo dice él, pero el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran, sino para servir. Pero no tan sencillo como servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, qué maravilloso pensamiento personal también, que nos hicimos cristianos, recibimos a Jesús como Señor y Salvador para ser hechos hijos de Dios, pero también para ser servidores de Dios, siervos de Dios, para servirle a Él, sobre todo con el modelo de Jesús. Mira qué maravilloso, Él nos vino a modelar cómo servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Él nos vino realmente a modelar el amar a Dios sobre todas las cosas, porque nos modeló el amor a Dios a través del amor al prójimo. A los necesitados, a los que estaban en conflicto, a los que estaban confundidos. Y ciertamente el pasaje que siempre me ha dado a entender o me ha modelado el propósito de Jesucristo en esta tierra, basado nuevamente en que venía a servir. Lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Un pasaje por demás conocido. Lucas 4, 18 y 19. Dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está hablando? Jesús. Subió, se le da el rollo de la ley y encuentra esta palabra escrita en Isaías y comienza a leerla, pero no solamente como una lectura, lo digo siempre, no como parte del programa, la lectura bíblica, no, como una confesión de su propósito en esta tierra. Y lo dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es maravilloso sentirnos llenos de la presencia del Señor, ungidos de la presencia del Señor. ¿Pero para qué? Al final, nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí, Jesús hablando, por cuanto me ha ungido para, ha puesto su presencia en mí para. Qué maravilloso saber que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Podemos decirlo: el Espíritu de Dios está dentro de mí y está sobre mí porque tengo un propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Mira qué palabra tan maravillosa. Nuevamente, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira qué maravilloso. Y ubicamos el cumplimiento, se ubica el cumplimiento de esta palabra en Él. Para comenzar, dar buenas nuevas a los pobres. Recordamos el pasaje de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Mira qué maravilloso. En ese momento, cuando Jesús está compartiendo la palabra, las condiciones del pueblo de Dios están bajo esclavitud del pueblo romano y ciertamente han pasado duras pruebas. ¿Cuántos han llorado? Porque no están en la misma libertad que Dios les había prometido, por supuesto por desobediencia, pero están buscando esa palabra de consuelo y de fortaleza. Entonces lo primero, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabes? Este es un regalo maravilloso del Padre para sus hijos en todo tiempo. Dar buenas nuevas, buenas noticias.
el amor, la misericordia de Dios. Sí, sabemos que estamos en medio de conflictos, de guerras, de desórdenes, de blasfemias. Pero sabes, el Hijo de Dios siempre va a hablar de la promesa de Dios. Escrito está. Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está, Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Escrito está, no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue. Escrito está, en la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas. Escrito está, Él nos bendecirá y será nuestro Dios, de nosotros así como de nuestras generaciones. Mira qué maravilloso es entonces la palabra de Dios como buenas nuevas para todos aquellos que necesitan una palabra de consuelo, de amor, de misericordia, de fortaleza en estos tiempos. Entonces lo primero, dar buenas nuevas. Luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Uno de los ejemplos, la mujer con flujo de sangre después de 12 años de gastar todo lo que tenía en médicos y nadie le resolvió. Más dice la palabra que iba de mal en peor. Entonces, sana no solamente su necesidad, sino fortalece su vida. Luego, a pregonar libertad a los cautivos. Recordamos el paralítico de 38 años que está esperando la oportunidad en la fuente. Como dice él, nadie me ayuda. Y él va y al instante le dice, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Qué maravilloso nuevamente que se cumple a través de Jesús esa promesa. Poner en libertad a los oprimidos. Antes de eso, pregonar libertad a los cautivos, hablando del hombre de 38 años de parálisis. Y vista a los ciegos. Impresiona el pasaje del ciego que grita, ten misericordia de mí. Todos lo callan porque está interrumpiendo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Ahora sí que quiero tener la vista. Y Él le sana. En poner libertad a los cautivos y vista a los ciegos, en poner en libertad a los oprimidos. Recordamos también el Gadareno, oprimido por una legión de demonios. Y Jesús lo liberta. Y dice también, a predicar el año agradable del Señor. ¿Hay esperanza en Dios? ¿Lo consideramos así? Vemos sus promesas. Sí, en medio de tantos conflictos, de tantas situaciones, tenemos esperanza de que su gloria se manifestará. A predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes qué maravilloso es para esto? Tomar la Biblia todos los días y leer su palabra, sus promesas, para saber realmente qué podemos esperar si confiamos en Él. También, por supuesto, saber qué podemos esperar si nos desviamos o decidimos hacer lo contrario. Vuelvo al punto de Juan 12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Necesitamos, en verdad, cada día morir a yo, para ciertamente llevar fruto para honra y gloria del Señor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, de tal manera nos amó, que envió a Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Y ciertamente Él vino a cumplir con su propósito. Recordemos, al estar en la cruz, ya en el proceso final, y dice, consumado es, yo ya cumplí. Ahora bien, volvemos a Mateo 20:28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Convencido que mi propósito en esta tierra es servirle a Dios a través del servirle al prójimo. Modelar el amor de Dios que he recibido hasta hoy y siempre a través del amor al prójimo. Entonces, recordar eso maravilloso. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo digo, estamos en tiempos tan difíciles. Hay tanta necesidad allá afuera, en la calle, en la empresa, en el centro de estudios, en todo lugar hay tal necesidad. Hablábamos un momento y decía, sí, mire, yo sé que voy a un trabajo, pero en el trabajo se presenta una necesidad y se acercan a mí para que ore por ellos, para que les bendiga, para que les dé una palabra, y solo conmigo quieren pasar. Mira qué bendición es tener ese privilegio de ser de bendición. Y eso marca la diferencia. Entonces sabemos que si Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir, ese es nuestro llamado también. Es ser un medio de servicio de Dios al prójimo. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ciertamente no nos hicimos cristianos para condenar a los demás, para juzgar, para señalar, sino para ser un medio para que conozcan a Dios. ¿A cuántos Dios nos ha dado el privilegio de guiarlos para recibir a Jesús como Señor y Salvador y ahora son hijos de Dios? Y su vida ha cambiado. ¿Cuántas veces Dios nos ha permitido también interceder por aquellos que están pasando una necesidad y Dios les ha contestado? Me decía alguien en su momento, mire, la palabra que Dios habló a través de usted se cumplió. Sí, le digo, dele la gloria al Señor. Porque solamente soy un medio para que su nombre sea glorificado. Entonces, no estamos aquí, no nos hicimos cristianos, pensamiento personal también, para señalar, para juzgar, ahora sí que para condenar. Mira, no hay nada imposible para Dios. Y algo que es importante, todo ser humano, hombre o mujer, no nació por casualidad, lo digo de esta manera, tiene un propósito en esta tierra. Y qué maravilloso saber que Él nos da la oportunidad a sus hijos, a sus siervos, de guiarlos por el camino, para que le conozcan y ser testigo de verdad de esos cambios de vida, esos milagros que Dios obra cada día, para que entonces su agradecimiento sea hacia Dios, no hacia nosotros. Entonces, vale la pena hacer énfasis en este punto. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por decirlo, somos el medio. Amado hermano, somos el medio para que el mundo no sea condenado. Para aquellos que viven en la oscuridad todavía, en las tradiciones, en las costumbres, en las mentiras, conozcan la verdad y la verdad les haga libres. Me sorprendía uno de esos lugares donde iba antes, un centro propiamente de brujería. Y cuando voy a buscar un material que necesitaba, me doy cuenta que ya han cambiado las condiciones. Ahora escuchan música cristiana, ahora escuchan prédicas, ahora están con esa atención y han quitado varias cosas que estaban allí, las tiraron, gloria sea al Señor. Pero ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Qué maravilloso saber que en verdad Dios ha enviado a sus hijos y a sus siervos para modelar el amor y el servicio. Por supuesto no es fácil. Muchas de las veces no es fácil dejarlo todo y hacer su voluntad, pero vale la pena.
Ahora bien, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira qué maravilloso. Llenos de conflictos, de pecados, de desviaciones, y Cristo pagó por nosotros. Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesús. Créeme que es impresionante cuando llego a ese punto de saber todas las consecuencias que debí de haber pagado por todos los desórdenes, desvíos y pecados, y que por su misericordia, para comenzar, estoy con vida. Y tengo la oportunidad cada día de disfrutar su amor, su misericordia y ser ahora ese medio para que otros salgan también de la esclavitud, del pecado. Entonces, en eso hemos conocido, 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Estamos dispuestos? Bueno, siempre ese punto. Hay tanta necesidad realmente. Al momento de salir a los lugares, escuchamos. O Dios pone que se nos acerquen para pedir oración y respaldo. Ya de las veces sin conocernos. Sale la plática y compartimos. Y les guiamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y les motivamos a buscar de Dios. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Para comenzar, nadie tiene mayor amor que este, dice la palabra, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sabes cómo se manifiesta el verdadero amor? En estar dispuesto siempre a servir y ser de bendición, a guiar, a modelar el amor y la misericordia de Dios en todo lugar. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Mira, mayor aún. Amen a sus enemigos. Sí, hay diferencias. Ciertamente, decía alguien en su momento, no somos monedita de oro para quedarle bien, caerle bien a todos. Pero ciertamente, ahora sí que nuestra tarea y el mandato de Dios es amar a nuestros enemigos. Bendice a los que los maldicen. Dice, bendigan a los que los maldicen. Qué maravilloso es ese momento. Porque sabes, no puedes bendecir a menos que hayas perdonado. Sí, hay ofensas bastante difíciles, conflictivas en su momento. Pero qué maravilloso es que cuando ya perdonaste de corazón y soltaste, ciertamente puedes bendecirles. Y sabemos que en su momento van a ser alcanzados, si no han sido alcanzados ya, por la gloria del Señor. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Mira hasta dónde llega el amor de Dios. Y eso es servirle a Dios también. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Impresionante. Ahora bien, en medio de la adversidad, escribía esto, en medio de la adversidad, bendecir, no devolver mal por mal. Este es un mandato para nosotros. Sí, volvemos al punto, hay momentos tan difíciles por los que tenemos que pasar. Vergüenzas, humillaciones, maldiciones, señalamientos. Pero como hijos de Dios, como siervos del Altísimo, ¿cómo debemos de actuar? No devolviendo mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor. Déjenme, yo vengaré. Ahora bien, mira esto. Salmo 109, del versículo 1 en adelante. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Mira lo que dice el escritor. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa.
en pago de mi amor han sido, dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Qué maravilloso, mira esto. Habla el escritor de un momento difícil, persecución, burlas, daño, por decirlo de esa manera. Sin embargo, mira lo que dice él. En pago de mi amor me han sido adversarios. Sí, muchas veces es triste pensarlo, que no podemos esperar que nos sea devuelto bien por bien. Pero mira, lo importante en este caso es lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos de corazón, porque la palabra dice también que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no esperando retribución. Dios a su tiempo hará. Porque sabes, aquel que ha recibido, lo digo a nivel personal, el favor y la misericordia de Dios, tiene la motivación de ser bendición para los demás, de ayudar, de apoyar, de respaldar. Ese es el llamado nuevamente a servir. Y lo dice el escritor, en pago de mi amor me han sido adversarios. ¿Cuántos están en su momento con un buen gesto, una buena actitud, cuando esperan algo a cambio? Y luego cambian de una manera drástica. No así los hijos de Dios. Porque lo dice nuevamente Salmo 109:4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo, mira lo que dice el escritor, yo oraba. Entonces, qué maravilloso es orar en todo momento y en todo tiempo, pasando los procesos. Y mayor amor aún, el interceder por aquellos que están equivocados, por aquellos que están actuando mal. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. No esperemos mal. Yo lo digo de esta manera, no esperemos mal para los malos. Esperemos la misericordia de Dios. Y si se nos da la oportunidad, sirvámosles. ¿Cuántos en su momento, en verdad, se levantaron de una manera tan tremenda contra nosotros? Sin embargo, hasta el último momento hemos estado sirviéndoles. Porque somos hijos de Dios. Porque entendemos que su amor nos motiva a servir y ser de bendición. Mira qué interesante. Mateo 7:22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo digo de esta manera, no basta con decir que somos cristianos, sino ciertamente modelar el amor de Dios a través del servicio al prójimo y a los enemigos. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos de bendición, que seamos un modelo a seguir a Jesús sobre todas las cosas. Y lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no por decirnos cristianos o místicos o religiosos, sino porque hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, y su voluntad es modelar su amor hacia el prójimo y a los enemigos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si hicimos la obra, sí. ¿Pero con qué propósito? ¿Con el propósito realmente de servirle a Dios por amor al prójimo? ¿O para ser reconocidos, para ser aplaudidos? Porque mira, lo dice, nunca los conocí. Una de las formas realmente de modelar el amor de Dios es a través del servicio. Mira cuántos sabemos que son cristianos, no porque lo dicen, sino porque sus acciones. Miren estos cambios que Dios me ha permitido, nos está permitiendo vivir. Vemos realmente la actitud de los hijos de Dios. Sus acciones no traen acá un título de cristiano o porque cargan una Biblia, sino con sus acciones, su atención, su deferencia, mira esto, su cuidado. Qué maravilloso es. Por eso dice la palabra del Señor que cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos.
estar juntos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, porque nos respaldamos, nos soportamos los unos a los otros, nos bendecimos. Mateo 25, del versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Mira qué maravilloso. Lo primero que les dice, aleluya, benditos. ¿Sabes qué bendición realmente representa el servirle a Dios a través del servicio al prójimo? A los enemigos. El estar dispuesto a ser de bendición, porque se puede. Lo digo de esta manera: nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no pueda necesitar ayuda. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Mira, me sorprendía un testimonio de un siervo del Señor que pasa por un lugar de su trabajo, por supuesto, y ve una persona con necesidad y ve que no tiene calzado, y va y le compra el calzado y se lo pone y se va. Así, de esa manera, mira, ese es amor realmente, y ese servicio a Dios, sin hacer mayor alarde. Entonces, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Mira, todo lo que hacemos los cristianos, los hijos de Dios, es como para Dios. Y en este punto, mira, él le dice: todo lo que han hecho en cuanto a servir, a ser de bendición, de respaldo, de consuelo hacia los demás, a mí me lo hacen, dice Jesús. Mira, todo lo que hacemos está a la vista de Dios. Qué maravilloso. Y lo digo de esta manera: nuevamente hay tanta necesidad allá afuera, que no debemos de ser nuevamente como el sacerdote o el levita, de pasar de largo. No es mi problema. Alguien decía: es que no es hermano de mi iglesia. Es un necesitado, alguien que necesita un hijo de Dios. De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto les digo que cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos y hermanas, el día de hoy el Señor nos exhorta nuevamente a ser ese medio de bendición, sirviendo a los demás, sirviendo al prójimo y aún a los enemigos por amor.
Nuevamente, no para ser vistos ni reconocidos, sino porque es un privilegio. Somos enseñados también que podemos ayudar a aquellos que no pueden correspondernos. Porque no lo hacemos con el fin de recibir, sino de sembrar amor y modelar el amor de Dios a través del servicio. Lo digo nuevamente, nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no pueda necesitar. Mateo 6, 19 y 20. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Entonces, ¿cuáles son los tesoros que debemos de hacer en el cielo? La siembra del amor, de la misericordia, del servicio. Ahora bien, sabemos que todo lo que Dios nos pide no es por casualidad. Él nos ha dotado desde el principio, sabiendo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. Dios es misericordia. Dios está allí donde hay necesidad. ¿Cómo debemos de ser sus hijos? Mira esta palabra que también es impresionante para mí, Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes que fuésemos formados en el vientre, Él nos conoció. Y antes que naciéramos, nos santificó y nos dio a nacer con un propósito. Y el mayor de ellos es modelar su amor a través del servicio. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Mira todos los cambios que bendito Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo nos sacó, hablando personalmente, sacó de la basura para tener un propósito y ser lleno y ser pleno de su amor y de su misericordia? Porque lo dice, de tierras lejanas te llamé. Recuerdo que no era mi intención regresar a este país y a esta ciudad, pero en sus planes, que son planes de bien siempre, aquí estaba mi propósito y está mi propósito. Isaías 42 del 5 en adelante. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Mira qué palabra maravillosa. Te pondré por pacto. Te pondré por un medio para que me conozcan, dice el Señor. Para que conozcan mi amor, mi misericordia y mi favor. Por luz a las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Mira qué maravilloso. Ahora bien, la exhortación para los que amamos servirle al Señor y modelar su amor al prójimo y a los enemigos a través del servicio. Gálatas 6 del 12 en adelante. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Cuánto anhelamos realmente? Que para comenzar el cuerpo de Cristo realmente seamos uno, apoyándonos, respaldándonos. Y esto es un modelo para aquellos que no le conocen todavía. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mira lo que dice.
El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mira, yo sé que la palabra del Señor nos dice que el obrero es digno de su salario. Amén. El obrero es digno de su salario, dice la palabra. Sin embargo, qué maravilloso es saber que Dios pone ángeles a nuestro lado para respaldar el llamado, para respaldar el ministerio. Entonces, mira lo que dice. El que es enseñado en la palabra, aquel que recibió un consejo, un respaldo, ayuda y apoyo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, Gálatas 6:7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Mira, lo recordamos. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que transferimos este pasaje de Gálatas 6:10. Así que si tenemos la oportunidad de servir, sirvámosle a todos, comenzando por la familia de la fe, por el cuerpo de Cristo. Mira qué maravilloso. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Amor sin condiciones, servicio sin condiciones, no esperando algo a cambio, sino servir, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Primera de Juan 2:8. Sin embargo, mira lo que dice. Les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué maravilloso saber que cada día somos iluminados por la verdad de la palabra del Señor para hacer su voluntad. Realmente es maravilloso. Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes qué maravilloso es tener la disposición de dar, de apoyar, de respaldar sobre todo el llamado y el ministerio del Señor para honrar su nombre? No por obligación, no por tristeza, no como un pago. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Mateo 6, del versículo 1 al 4. Eviten el hacer sus buenas obras delante de los hombres para que ellos lo vean. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues hagan obras de misericordia, no toquen trompeta delante, dice, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que lo que des sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, hablamos hoy de morir al yo y así poder vivir para servir a Dios, para honrar el nombre de Dios y servir al prójimo. Termino con Juan 12:24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa,
mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, amados siervos y siervas del Señor, hijos e hijas de Dios, estemos dispuestos a servir, a modelar el amor de Dios, porque recordemos que el trabajo en el Señor no es en vano y que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Hay tanta necesidad allá afuera, en las calles, en los lugares. Necesidades de amor, necesidad de respaldo, de cuidado, de un consejo sano, basado en la palabra del Señor. Y fuimos enviados, somos enviados a eso. Y recordemos también que la palabra Jesús nos lo decía, que todo lo que hacemos para el prójimo, lo digo con mis palabras, aún para los enemigos, por amor y por servicio lo hacemos para Él. Y por supuesto, todo tiene su recompensa. Así que pidámosle al Señor cada día el que podamos morir a yo, y que lo más importante somos nosotros y quienes necesitamos que todos nos sirvan somos nosotros. No. Sepamos que tenemos un privilegio de servir, y al momento de servir estamos modelando el amor a Dios, estamos guiando a conocer la misericordia y el amor de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos recuerdas que Jesucristo, tu Hijo, vino a servir, vino a ser servido, a modelarnos tu amor, Señor, porque es por ese servicio es que ahora somos tus hijos, somos tus siervos. Fuimos rescatados de la maldición de la ley y fuimos guiados cada día para buscar de tu presencia y ser ahora también un medio para guiar en amor a las almas a que te conozcan y reciban a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por esos momentos maravillosos que nos has permitido servir de corazón, ser de bendición, ser de respaldo y estar siempre a la par de aquellos que cada día buscamos hacer tu voluntad. Bendice, Señor, toda siembra que se ha hecho en el ministerio, todo respaldo y todo llamado. Y recuérdanos cada día, Señor, que la manera de modelar tu amor como tus hijos es a través del servicio al prójimo y aún a los enemigos. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu amor. Fortalece nuestra fe cada día y recuérdanos siempre que el trabajo para ti, Señor, no es en vano. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.